099-894-987 para afirmar que 8 de cada 10 están a favor del GACH. En este caso partimos de la base que todos conocemos qué es y qué hacen. Entonces dudo que todos los uruguayos sepamos qué es el GACH y qué hace. Bueno, es un buen puntapié inicial para recibir aquí en el 98.7 al director de Factum, Eduardo Botinelli. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Estamos recibiendo a Eduardo. Buen día, bienvenido. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. De paso, públicamente te mando un primer abrazo de feliz año, aunque ya estemos en mitad del segundo mes del año, ¿no? Es así, se va rápido, pero igualmente, feliz año. Bueno, mi querido, se dio a conocer una encuesta que ustedes hicieron a propósito de cómo el público vea el GACH. En fin, enriqueceme el desarrollo del mismo. Cito como titular uno que han utilizado varios medios, que 8 de cada 10 uruguayos aprueba el desempeño del GACH. Sí, nosotros lo que preguntamos directamente es cómo evalúa el desempeño del Grupo Asesor Científico Honorario en el manejo de la pandemia. Y en función de esa pregunta, las opciones eran muy bien, bien, mal o muy mal, y después estaban los que no opinaban. El nivel de opinión fue muy bajo, es decir, fue solamente el 4%. Es decir que la gran mayoría de la población, casi la totalidad, tiene por lo menos alguna idea de lo que se ve en los medios, ¿no? Más allá, tú decías en la presentación, más allá de que se sepa exactamente lo que hace o no, claramente se ha posicionado como un actor muy relevante en términos de la opinión pública en lo que ha sido el manejo de la pandemia. Es decir, para responder al mensaje del oyente o del oyente, la inmensa mayoría de los uruguayos tiene idea de qué es el GACH, entonces. Tiene idea de que existe algo que se llama así y que ha estado públicamente presentado, tanto en forma directa como indirecta, es decir, tanto en sus apariciones públicas por parte de los coordinadores fundamentalmente, como en las menciones que se hacen públicamente desde el gobierno y desde los medios de comunicación, ¿no? Digamos, ha sido un actor que se ha instalado como uno más dentro de esta gestión de la pandemia en los distintos niveles. Ajá. Entonces sí, aparece claramente, por lo menos conocido, es lo que decía. Después, qué efectivamente hace o qué no, ahí ya son detalles mucho más difíciles de indagar desde por lo menos desde este abordaje, ¿no? Que simplemente lo que buscaba era tener una idea de cómo la población evaluaba el desempeño y en todo caso esa evaluación de desempeño tiene mucho que ver con el rol que ha tenido. Bien, y en ese contexto entonces, la inmensa mayoría de los uruguayos, el 82% afirma que lo hecho por el GACH es bueno o incluso muy bueno, ¿verdad? Sí, ese 82% se divide en 45% que considera lo evalúa muy bien y un 37% que lo evalúa bien. Es decir, la suma de los dos es el 82% que tiene una evaluación positiva de lo que ha sido el desempeño del GACH en el manejo de la pandemia. Con algunas diferencias, algunas más profundas y otras menos. Por ejemplo, cuando evaluamos por sexo, por nivel educativo o incluso por clase social, no aparecen grandes diferencias. Sí aparecen algunas diferencias cuando lo vemos por edades, no cuando evaluamos los aspectos positivos, es decir, quienes dicen bien o muy bien, porque ahí no hay grandes diferencias. Ajá. Es decir, oscila entre un 81 y un 86%, ¿no? Según cada uno de los tramos de edad, pero lo que sí cambia es el muy bien. El muy bien aumenta a medida que aumenta la edad. Es decir, en los más jóvenes es un 36% que dice muy bien, en el siguiente tramo de los 34 a los 48 años es un 42%, en el siguiente tramo, que es de los 49 a los 61, es el 46%, y arriba de los 62 años
es el 50%. Es decir, va aumentando 36, 42, 46, 50, el porcentaje de quienes evalúan como muy bien el desempeño del GACH por tramos etarios. Conforme tenés más años de vida, ves mejor lo hecho y el desempeño del GACH. Sí. Esto también puede estar atravesado por el voto, ¿no? Porque ahí hay una diferencia, la más sustancial aparece ahí. Cuando nosotros miramos lo que opinan los votantes de los partidos de coalición en octubre, la evaluación positiva es el 94%. Uh-huh. Pero además de ese 94, el 71 lo evalúa muy bien. Claro. Y en los votantes del Frente Amplio, la evaluación positiva es el 71. Y la evaluación muy buena es el 16. Es decir, hay un cambio importante según el voto en octubre de 2019 en esta evaluación que se hace del desempeño del GACH. Claramente acá, y uno lo ve después en las reacciones, hay cierta partidización en el GACH también. Es decir, tiende a verse el GACH mucho más cerca del gobierno, tanto por votantes de la coalición como votantes del Frente Amplio. Acá me gustaría un poco desarrollar este concepto, utilizando como excusa la pregunta que te hago. Con el cariño y la admiración, ¿no?, que explícita que te tengo. Quizás más que... porque, a ver, quiero llegar a esto. El 71% de los que votaron a la oposición, 71%, entienden que una herramienta ideada, generada, construida por el gobierno es buena, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto es para lo hecho por el gobierno, se puede decir que puede ser casi como oro puro, ¿no? 71 de los otros entienden que lo que yo hice está bien. La pregunta que acá es donde necesito tu análisis es, porque entienden que ese instrumento hecho es un instrumento del gobierno, o entienden que si bien es un instrumento creado por el gobierno, es lo suficientemente independiente como para, si yo lo elogio, no necesariamente estoy elogiando al gobierno. Sí, creo que es así, efectivamente, que en realidad hay una disociación de lo que es el GACH de lo que es el gobierno. Y por eso tiene tanto apoyo del lado de los votantes frente amplistas. Lo que surge es un matiz importante en que los votantes de la coalición lo sienten como mucho más propio, y lo apoyan masivamente, pero digamos, a ver, el apoyo del 71% de votantes de frente también es masivo. Pero en el caso de los votantes de la coalición, fíjate que es el mismo porcentaje, el 71%, que evalúan bien o muy bien en los votantes del Frente Amplio, que quienes dentro de los votantes de la coalición lo consideran muy bien. Claro, el 71%. Claro. Entiendo. ¿No? O sea, es mucho más fuerte el apoyo dentro de los votantes de la coalición que dentro de los votantes del Frente, dentro de un contexto donde es fuertemente apoyado. ¿En qué contexto se hizo esta medición? Es decir, ¿en qué fechas y con qué instrumentos? Esta fue una encuesta que realizamos entre el 24 y el 27 de enero y estamos utilizando una técnica mixta de encuesta online y telefónica. Ajá. Hubo un momento, acá me tienes que ayudar un poco, Eduardo, hubo un momento en que trascendieron que alguna de las opiniones, alguna de las sugerencias, alguna de las miradas que el GACH tenía para con el combate a la pandemia, no necesariamente eran de recibo o tomadas en cuenta por el gobierno, y se generó una especie de idea de fricción entre unos, de aparente fricción entre unos y otros. ¿Eso logró medirlo la encuesta? ¿Fue antes, durante o después? Acá estoy un poco perdido yo. Bueno, no, esto fue después de eso. Ok. Fue después de eso, sí, porque esto surgió sobre fin de año, a partir de las medidas que se tomaron a mediados de diciembre
por parte del gobierno y durante el comienzo de enero fue que empezaron a surgir esas diferencias. Bien, o sea que en todo caso esas no lastimaron la mirada que los votantes del gobierno tienen con relación al instrumento generado y creado por el gobierno. Lo digo porque, ¿te acuerdas que en un momento estuvo arriba de la mesa la idea de que incidir en la movilidad parece que era una tendencia más subrayada por parte de algunas voces del GACH y que no necesariamente estaba acompañada por el gobierno, ¿no? Sí, claro, ahí surgieron algunas diferencias, pero que, claro, lo que tú decís, no lastimaron de alguna forma la imagen sobre el desempeño del GACH. Es decir, en la medida que además han sido más trascendidos de prensa que cuestiones, digamos, directamente declaradas por los coordinadores del GACH, sino más por miembros, y de hecho creo que en estos días, por si fue Radi o Cohen, salieron justamente a aclarar que la voz del GACH son los coordinadores, que cada miembro puede tener su opinión, pero que la voz oficial del GACH pasa por ellos. Desde una creo perspectiva, que un poco también fue en esa línea. Me parece a mí que desde una perspectiva estrictamente política, soy de los que cree eso, pero me parece que estos números van en esa dirección, un gran acierto del gobierno, me refiero a la creación de este instrumento, ¿no es cierto? No, sin duda fue uno de los elementos centrales más positivos que ha tenido el gobierno en este tema. Digámoslo, por un lado le da una fortaleza al propio gobierno en base a qué toma las medidas, y por otro lado ha generado cierta confianza en la población que fortalece tanto al gobierno como a las medidas que toma, ¿no? Y claro, eso ha sido un factor muy relevante para el gobierno, sin dudas. Sin embargo, esto también se puede transformar en, por decirlo de algún modo, una especie de brete para el gobierno. En este sentido, quiero decir, la propia jerarquización de un instrumento creado por el gobierno hace implícitamente que el gobierno subrayadamente lo tome en cuenta, ¿no es cierto? Porque es un instrumento que ha generado mucho prestigio a lo largo y ancho de la población. Sí, claro. Lo que sí ha sido claro, y en un momento también Radi fue muy contundente, en decir cuál es el rol del GACH y cuál es el rol de la política, ¿no? Exacto. Y en ese sentido creo que en parte un poco por lo que tú decías antes, es decir, bueno, hubo algunos momentos en los que las posiciones del GACH no fueron absolutamente alineadas a las decisiones del presidente, ¿no? Y en ese momento hubo un marcaje de la línea de hasta dónde va el GACH y dónde empieza la política. Entiendo. ¿No? Hasta dónde va el claro, asesoramiento científico y dónde empieza la política. Sin embargo, es verdad, absolutamente tal como lo decís, sin embargo me da la sensación, soy de los que cree, o por lo menos que abraza esa hipótesis, que una de las cosas que nos deja la emergencia sanitaria es una convivencia más explícita, más incluso mediática, del mundo de la política con el insumo científico, ¿no? Sí, sin dudas. Me da la sensación que es muy difícil de aquí en más que el mundo de la política, incluso la ciudadanía, esté tan dispuesta a no tener en cuenta la recomendación científica para cualquier otro tema. Totalmente, y de hecho empiezan a surgir hasta iniciativas de generar este mismo mecanismo para otras cosas. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, para la economía, para las políticas sociales, lo de seguridad social tiene algo que ver con esto, digamos, es decir, especialistas en determinadas temáticas, con determinados temas que participan desde un lugar de asesoría. Perfecto. Bueno, en todo caso, si los oyentes quieren conocer los detalles de esta encuesta, ¿a qué fuente deben recurrir, Eduardo? Vamos a publicarlo en la página nuestra entre hoy de tarde y mañana. Bien, perfecto. Para quedar ahí todos los gráficos y la ficha técnica y demás.
Bien, te dejo como siempre un abrazo muy grande y más temprano que tarde nos reencontramos, ¿sí? Con mucho gusto, muchas gracias a ti. Nos vemos. Eduardo Botinelli, el sociólogo, el director del Grupo Factum, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.